existe otro enfoque que es el enfoque médico, ¿ok? Es muy importante que nos quede claro que no, y por eso lo pongo en negritas, no existe un fármaco para las parafilias. No es como que, tómate tu medicina para tu parafilia de zoofilia. Sí, claro, o sea, no existe así, ¿ok? Sino que se utilizan para disminuir aquellos impulsos y aquellos niveles de ansiedad tan grandes que tienen las personas, y que de esa manera la persona pueda tener mayor control de sus conductas, ¿sí? Porque de repente esos impulsos son tan fuertes que no puede controlarlo la persona. Entonces, ¿qué hace la medicina, la medicación? Es bajar esos niveles para que la persona pueda pensar más claro, ¿sí? En qué acciones o no tomar. Para ello vamos a ver algunos que son, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ok? O SSRI, que estos normalmente se utilizan para tratar con esos niveles de ansiedad muy altos. Se utilizan normalmente como antidepresivos, ¿sí? Normalmente para los trastornos obsesivo-compulsivos que generan mucha ansiedad, pero se ha utilizado para tratamientos como el exhibicionismo, el voyeurismo y el fetichismo. Es decir, que la persona se siente tan angustiado por lo que siente, se siente tan preocupado. Imagínense una persona, así como lo veíamos en los trastornos obsesivo-compulsivos, una persona que es tan alto el nivel de ansiedad que necesitan algo que ayude a bajar esos niveles, y por eso se le da este tipo de medicamentos, que son estos inhibidores de serotonina, ¿ok? Y de esa manera baja esa ansiedad, ¿sí? Y se ha utilizado para pacientes con exhibicionismo, voyeurismo o fetichismo. También existen los antiandrógenos, que aquí lo que, como dice el nombre, es precisamente reducir el nivel de testosterona. Y acuérdense que lo veíamos al principio del tema, que la testosterona puede estar asociada al hecho de desarrollar un alto deseo sexual. Entonces, si disminuyen los niveles de testosterona, por lo mismo disminuirá la libido y el deseo sexual, y de esa manera pues vamos a poder tener mayor control sobre nuestra conducta, ¿ok? Es una de las maneras en las cuales se puede utilizar. Uno de los inhibidores antiandrógenos es el acetato medoxiprogesterona o MPA, que normalmente se utiliza para delincuentes sexuales. Es lo que se le conoce normalmente como la castración química, ¿ok? Para que no existan este tipo de niveles de testosterona tan altos y la persona ya no tenga estos deseos sexuales. Y creo que con esto es bastante interesante poder cerrar esta parte de las parafilias, porque precisamente nos podemos, por una parte, entender cómo saber o por qué o qué teorías existen, ¿no? Bueno, y con esto podemos cerrar este tema de las parafilias, porque es bastante interesante, por una parte, entender cuáles son aquellas teorías que dan una explicación al porqué de una persona desarrollar o no una parafilia, ya sea desde lo orgánico, desde lo psicológico, desde lo sociológico, pero también nos plantea la manera en cómo podemos trabajar. Inclusive si alguno de ustedes se quiere o se va a dedicar a la parte terapéutica, saber cuáles son aquellas estrategias o cuáles son aquellos enfoques con los cuales podemos trabajar, y de esta manera poder ayudar a la persona a que, para una parte, pues deje de sufrir, que ese es uno de los principales aspectos, y dos, que pueda adaptarse mejor a las circunstancias de vida y que esa sexualidad pueda expresarlo de una forma más saludable, en donde no se ponga en riesgo su vida ni ponga en riesgo la vida de los demás. Entonces creo que es bastante interesante este tema. Me imagino que varios de ustedes tendrán algunas dudas y me gustaría que lo pongan en sus comentarios, pongan aquellas dudas que tal vez no les hayan quedado, algunas partes del tema que no hayan quedado muy claros, para que yo en otro, digamos, en otro punto pueda seguir explorando un poco más sobre esto y podamos profundizar al respecto, ¿ok? Y ya para acabar el tema, vamos a tocar un aspecto bastante interesante, que es precisamente el sexo a través del internet. Creo que este tema es bastante interesante porque acuérdense que el internet es una de las herramientas que tenemos muy útil, y más ahorita, ¿no? Más ahorita en esta época que estamos viviendo, y sabemos que en el internet podemos encontrar absolutamente de todo, ¿sí? Cualquier tipo de información. Y con respecto a la sexualidad,
precisamente el internet nos abre la puerta a un mundo de muchísimas cosas, ¿ok? Y el sexo precisamente en internet ha sido algo que en las últimas décadas ha ido en aumento, ¿ok? Y para ello precisamente creo que vale la pena pensar y platicar un poco al respecto. Sabemos que el internet, como les decía, es un mundo sin fronteras. No, a veces podemos encontrar desde lo más socialmente aceptable, hablando de sexo, hasta aquellos aspectos que son más perturbadores, ¿sí? Que precisamente puedan llegar a choquearnos como persona. De hecho, la palabra sexo es el tópico de búsqueda más frecuente en internet, ¿sí? Es lo que la gente busca más. Y es que precisamente la gente tiene esta curiosidad, pero desgraciadamente muchas veces en vez de ir con las personas o preguntarle a las personas, a los profesionales, ¿sí? O acudir a foros o contenido que sea bueno o que sea fidedigno, desgraciadamente encuentran mucha información, ¿sí? Y que a veces esto, en vez de enriquecer o de dar mayores herramientas, lo que genera es mayor, digamos, mayor... esto lo que genera es precisamente mayor confusión, ¿sí? Entonces es interesante pensar esto, ¿no? Cómo cómo esta herramienta de internet se ha convertido precisamente en un arma de doble filo, pero que dependiendo en cómo la usemos va a ser precisamente la manera en cómo vamos a poder lograr que una persona desarrolle, ¿no? Y dependiendo de cómo una persona pueda utilizar esta herramienta, vamos a ver cómo va a desarrollar nuevas habilidades para poder adaptarse mejor pues a su medio o la manera en cómo él pueda o la persona pueda expresar su sexualidad. Existe una enorme diversidad de comportamientos sexuales y el internet, como les decía, nos ha dado o nos ha abierto esta puerta a conocer este tipo de aspectos. Uno de ellos es el cibersexo, ¿sí? ¿Qué es el cibersexo? Para esto vamos a ver a un autor que se llama Al Cooper, que nos dice que la actividad sexual online es el uso de internet para cualquier actividad o texto, audio o imagen que envuelva la sexualidad. A eso es lo que vamos a llamar el cibersexo, ¿ok? Actividad sexual. El cibersexo es una categoría, Entonces, ¿qué es el cibersexo? Al Cooper es un autor que nos plantea que la actividad sexual online, ¿sí? A lo que vamos a llamar una actividad sexual online, es el uso del internet para cualquier actividad, texto, imágenes, audios, etcétera, que envuelva la sexualidad. Y el cibersexo va a ser una subcategoría que va a implicar el uso del contenido computarizado para la estimulación o la gratificación sexual, ¿sí? Son aquellas variaciones que pueden existir en la definición, pero al fin y al cabo lo que nos está diciendo es que es la expresión de la sexualidad, ya sea en imágenes, audio o video, ¿sí? Y que de esta manera nosotros podemos vivirla a través del internet, ¿sí? De hecho, otra autora que se llama Sandra Lieblum nos habla de un concepto bastante interesante que se llama el net sex, ¿sí? Que ella lo define como cualquier tipo de comportamiento o material sexual que pueda estar disponible a través de una computadora o un módem que incluya fotos, películas, sonidos, historias, comunicación en tiempo real. Eso es lo que ella conoce como el net sex. Este estímulo sexual disponible puede ser en un ambiente de anonimato y relativamente seguro a cualquier hora del día y de la noche, con respuesta siempre para cualquier apetito sexual no convencional. ¿Qué quiere decir con esto? Que este concepto del net sex lo que nos dice es que uno puede acceder a cualquier tipo de contenido sexual a la hora que sea, en el momento que sea, únicamente a través del uso de una computadora, ¿sí? O de un modo de utilización del internet, ¿sí? Ya sea imágenes, videos, audios, historias escritas, ¿sí? O chats, comunicación. Eso es lo que vamos a llamar como net sex, según esta autora que se llama Sandra Lieblum, ¿ok? El cibersexo puede ser un comportamiento individual o un comportamiento interpersonal. Puede ser sincrónico, es decir, que esté sucediendo en este momento en el que estemos hablando, ¿sí? Que sea en vivo, por ejemplo. O puede ser anacrónico, es decir, se graba un video y tú lo puedes ver en cualquier otro momento.
Eso es a lo que hace referencia el cibersexo, que puede haber esta interacción tal cual con una persona en el momento, en ese instante, o también puede ser anacrónico, ¿sí? Este tipo de conductas muestran un patrón de sexualidad en ausencia de una interacción física. ¿Por qué? Porque no hay una persona física, pero no por eso se va a decir que no es una interacción real, ¿ok? Hay que delimitar muy bien, muy claro esto, es decir, que esté sucediendo es algo real, pero no es físico porque no hay otra persona en ese momento, ¿ok? Por eso hablamos de una interacción que puede darse en circunstancias y momentos distintos a cualquier hora del día, ¿ok?